se ha cambiado varios detalles y no se puede entender ningún tipo de desarrollo, tanto social como económico, si no entendemos algunos detalles. Por ejemplo, la globalización financiera y comercial, uno de los aspectos que hoy día podemos ver nosotros, o sea, los precios que hay fuera del país, en otros países vecinos, en Europa, en Estados Unidos, y las relaciones que ellos tienen en esos mercados, tienen incidencia en nuestro país. Muchos dicen, somos un país pequeño, somos un país que no tiene mucha relevancia, pero en realidad sí tenemos, nosotros podemos influir tal vez en menor fuerza, pero sí lo que sucede alrededor de nuestro país. Veamos nuestro contexto. Tenemos Perú, que es un país que en el último tiempo ha hecho un acuerdo con China y está convirtiéndose o se va a convertir en la región una de las mayores potencias con apoyo y participación de la industria china. Entonces van a instalar fábricas, van a instalar una serie de cosas que va de alguna manera reducir los costos de traslado de algunos productos que ocurre hoy día desde la China para llegar a nuestra región, a nuestros países. Entonces, lo que nos está planteando ahí es que hay un libre flujo de capitales, hay mercados abiertos y libre comercio que está conectando nuestros productos y los productos de los otros de manera más libre. O sea, es decir, las fronteras han sido trascendidas y no hay posibilidad de limitar esto o de cesar esto. A los que hemos estado siguiendo un poco las políticas de Trump, se ha chocado él en sus determinaciones con los chinos. Y los chinos también han contraatacado y nos hemos visto observando una situación complicada. Si yo quiero desarrollar un producto con carácter exportador, de alguna manera voy a tener que entender ciertos procesos que tienen que ver con estas relaciones y tendencias. Por ejemplo, tenemos capacidad natural, tenemos mucha riqueza en el país como para exportar determinados productos. Papa. ¿Qué otra cosa más? A ver, otro tipo de producto. Quinoa. Quinoa, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? La quinoa se produce especialmente los que están en el Salar de Uyuni, tienen un sabor tan especial que es apetecido en muchos países, en muchos continentes, Asia, Europa y demás. Pero ahí suceden muchos elementos. Primer detalle. Cuando yo quiero exportar directamente mis productos, haciendo toda una serie de esfuerzos, mercadería y demás cosas, y voy a Estados Unidos, por ejemplo, a esta cadena Walmart o hay algunas otras, lo que me van a pedir son por cantidades tremendas. Y no tenemos nosotros esas capacidades como para poder lograr responder a esas tendencias. Y aquí hay un ejemplo que el otro día daban del café. Decían que hace 15 años atrás, en la región de los Yungas, donde se producen los cafés más ricos y más deliciosos, con calidad de exportación, habían hecho una competencia para identificar el mejor café. Entonces llegaron gente de otros países para degustar y para calificar la calidad del café. Entonces presentaron el café de los Yungas, el café de Chile, de Paraguay, del Brasil y de Colombia, de otros lados. Y resulta que luego de la calificación saca el primer lugar Bolivia por la pureza, por la riqueza, por todo lo que tenía el café. Pero resulta que solamente había en posibilidad de exportación alrededor de 3.500 kilos mes.
El segundo puesto ganó Colombia. Y Colombia tenía la posibilidad de exportar 300.000 kilos de café. Brasil sacó el tercer lugar y tenía la posibilidad de exportar 500.000 kilos de café. Y entonces, nosotros sacamos el primer lugar, pero resulta que nuestra capacidad de producción es reducida. Entonces, no podríamos competir con ese nivel de producción de Brasil, no podríamos competir con el nivel de producción de Colombia, y es para pequeños mercados. ¿Y por qué muchas veces sucede esta situación? Porque en medio del tema productivo tenemos situaciones culturales y sociales que influyen tremendamente en nuestras relaciones de mercado. Por ejemplo, si yo voy y quiero exportar papa a otro país de Europa, me van a pedir en grandes cantidades y me van a pedir además cumplimientos en términos de calidad, de tiempo y precio. Tal vez el precio podemos acercarnos. La calidad, tal vez podemos hacer todos los esfuerzos para poder lograr que este producto tenga la posibilidad de llegar como ellos quieran, en un solo tamaño, en una sola característica y demás. El tiempo es lo que nos complica. ¿Por qué? Porque si yo voy a copiar papa de la zona rural, lo que yo tengo que prever es de que esos productores cumplan con lo que estamos pidiendo, pero resulta que hay el preste, que hay el matrimonio, que hay la actividad de Semana Santa, o alguna fecha histórica, algún aniversario, algo que directamente hace de que ellos no sigan en ese trabajo. Se corta. Y entonces ahí es donde nuestros gobiernos y personas que han tratado de exportar productos de Bolivia han tenido serias limitaciones. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir ni en cantidad, ni en tiempo, ni en calidad. Entonces, esos son los temas. Aunque existe esta globalización financiera, nosotros tenemos esas limitaciones que están también desde el ámbito cultural y que inciden en este tipo de desarrollo de los emprendimientos y de las actividades empresariales. Ahora, también hay una contrarrespuesta. Hay nuevas ideas que se han desarrollado de exportación, que son de pequeñas cantidades, pero con empresas o con entidades de otros países donde podrían adaptarse a nuestros ritmos y a nuestras coyunturas. Es decir, pequeñas tiendas, cadenas de tiendas pequeñitas que reciben productos de otros países, de diferentes países, y entre ellos podrían recibir de Bolivia, a través del cual yo puedo negociar en un marco de ser sincero y realista. O sea, es decir, no voy a poder tener grandes cantidades y es probable que no cumpla con las cosas. Entonces, al problema también se le puede encontrar soluciones. Al problema también se le puede buscar alternativas de solución. Por eso es que es importante este tema de la capacidad de ser flexibles, adaptables y tener estos pensamientos críticos que nos permitan tomar buenas decisiones. El cambio climático es otro elemento que también incide en las relaciones que estamos teniendo. Los mercados se van transformando, la demanda de los mercados es diferente. Y entonces eso hace de que también yo tenga que adaptarme en el tiempo para responder a estas situaciones, porque el cambio climático está haciendo de que probablemente no pueda producir la cantidad que quiera, no pueda desarrollar como yo quisiera en tiempo y demás. Entonces, ese es un tema interesante. El tema de la migración y la urbanización. Bolivia, hasta antes del año 85, tenía más del 80% viviendo en
zonas rurales. Hoy, de acuerdo a los datos del censo aplicado el año pasado, más del 70 y tantos por ciento de la población vive en áreas urbanas. Entonces ha habido un desfase que hace que los temas productivos tengan ciertas condicionantes, ciertas situaciones que son difíciles. Entonces, la migración y la urbanización que vive toda la región latinoamericana también tiene influencia en nuestro país. Y pareciera que más bien la tendencia no es de retorno hacia el área rural o al campo, sino más bien la mayor tendencia es la urbanización que están teniendo. Y municipios pequeños, por ejemplo, están teniendo un crecimiento altísimo. Cotoca, por ejemplo, no sé si conocen, Cotoca es un municipio que está en Santa Cruz, ahí cerquita del municipio de Santa Cruz, que ha crecido 350 veces en relación al último, 350% en relación al último censo que habido. Y hay otras regiones como las de La Paz, como las de Oruro y demás, que lamentablemente han tenido desequilibrios, en realidad ha reducido la población. Entonces, estos temas de migración y urbanización, de alguna manera, se convierten en un problema, pero también se puede convertir en una alternativa interesante. ¿Por qué? Porque al tener esta situación en el área urbana, puedo yo desarrollar nuevos servicios, nuevas ofertas que respondan a estas situaciones. Y entonces aquí viene un ejemplo que tal vez lo han escuchado ustedes. Dice que había una empresa que vendía zapatos, que producía zapatos, y que le decía, agarró a dos vendedores y les digo, ustedes van a ir al África a vender zapatos, porque hemos encontrado que hay un nicho de mercado interesante por allá. Fue el primer vendedor, llegó al aeropuerto, bajó del aeropuerto y comenzó a mirar alrededor, a caminar un poco y mirar alrededor. Y llamó inmediatamente por teléfono y le dijo al jefe, jefe, aquí en el África, en esta región, nadie usa zapatos. Por tanto, no hay posibilidad de vender. Mejor voy a volver en el siguiente vuelo para no hacerte gastar y no invertir sin motivo el tiempo. Y luego llegó el segundo vendedor. Igual caminó, avanzó y demás cosas y miró la realidad y llamó por teléfono y dijo, jefe, aquí la gente no usa zapatos. Puedo vender zapatos. Aquí tenemos la posibilidad y oportunidad de vender a mucha gente zapatos. Entonces, ante esta situación de migración y urbanización, si bien hay estas tendencias de que el área rural se está vaciando y en las áreas urbanas, especialmente el eje central de nuestro país se está llenando, tenemos la posibilidad de brindar nuevos servicios, desarrollar nuevas actividades y nuevos aspectos que creo que son una oportunidad para nosotros y que pueden darnos interesantes resultados. Y el tema de la digitalización. Para todos es claro, justo ahora estamos en un curso y estamos usando la tecnología como un medio para poder aprender o ser partícipes de este curso. Hace 5 años atrás, o hace 10 años atrás, por decir, no visionábamos nosotros, probablemente algunos sí, que esta situación iba a ser de esta manera. ¿Qué nos ha impulsado? La pandemia. Porque en el tiempo de la pandemia, lo que ha habido es un crecimiento de este tema de la digitalización y el acceso a las tecnologías.
el desarrollo de la tecnología cada vez va a ser más fuerte. Hoy puedo yo generar contenidos, puedo generar procesos, materiales y demás cosas a través de las inteligencias artificiales, que no es nada malo, que más bien es una oportunidad y que es algo que deberíamos utilizar de gran manera y aprovechar esta posibilidad. Alguien me contaba que en la época de los 70, 60 y tantos, 70 del siglo pasado, llegó la televisión a nuestro país. Y resulta que habían iglesias cristianas y que decían que mirar televisión, mirar esa nueva tecnología o lo que había en ese momento como oportunidad, era malo y era un pecado. Y entonces en la reunión de los domingos les decía, está prohibido que utilicen ustedes, hermanos, el televisor, porque a través de eso nos van a cambiar la mente, nos van a destrozar todos nuestros pensamientos, nuestra cultura y nuestra cercanía con el Supremo Creador. No hay que usar eso. No hay que avanzar en eso. Ahí va el pastor, casa por casa, a verificar que los televisores no estén encendidos. Y en el tiempo se ha dado cuenta que ese uso del televisor, de esa tecnología en ese momento, sí era un medio de comunicación, sí era un medio a través del cual se puede informar y que se puede también hacer, por ejemplo, servicios religiosos y a través del cual se puede utilizar mucho la tecnología. Hoy existen estos miedos todavía en nuestra población y muchos de nosotros tenemos todavía miedo al acceso. Hay gente que dice que que la tecnología, que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana y que nos va a reemplazar y que no va a haber espacios laborales porque la tecnología nos va a cubrir todos esos temas. Y entonces han habido muchos debates, muchas preocupaciones parecidas a esa experiencia del año 60, 70 que les contaba del televisor, y que hoy también mucha de nuestra población está con ese tema, con el miedo de que la tecnología nos cambie el escenario y que nos genere desequilibrios, especialmente en el tema de empleo. Y hoy la tecnología nos está mostrando de que incluso ya han habido operaciones para colocar los corazones, ya no tan ese tema que tenemos de una persona que dona a otra persona, sino que ya había esa tecnología. Entonces no hay que tenerle miedo. Lo que sí tenemos que comenzar a entender de que es algo con lo que vamos a vivir de aquí en adelante y cómo puedo utilizar esta tecnología a favor de lo que yo estoy haciendo en mi empresa. Porque, por ejemplo, el TikTok y otras redes que hoy día existen es el mejor medio para yo difundir la existencia de mi producto. Si preguntamos ahorita a cada uno de ustedes cómo se ha enterado de este curso, casi yo diría que la mayoría de ustedes se ha enterado a través de redes sociales. Porque ya el volante parece que ya no es el mecanismo del afiche que teníamos antes, que producíamos un afiche o demás cosas, o a través del periódico y demás. Entonces, ese es también un nuevo tema de discusión,
pero también un nuevo tema de oportunidad. Otro detalle que es importante y que hoy en el mercado laboral se está valorando mucho es el tema de las competencias socioemocionales. Estamos hablando relacionado al tema de las habilidades blandas, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con otro tipo de procesos que está explicado desde la neurociencia, que nos plantea ciertos elementos interesantes de entender cómo se maneja este tema del lado izquierdo, del lado derecho, de nuestras funciones ejecutivas que están acá, nuestras emociones y todo este tema del cerebro. Hay un dato bien relevante de un estudio que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo para el caso de personas que están empleadas. Sabemos todos que hoy es difícil conseguir un empleo. Mantenerlo también es difícil. Y resulta que han hecho unas encuestas y unos acercamientos a las empresas y han determinado, han identificado este dato súper preocupante. Cada año, de cada 10 empleados, 6 son retirados o son cambiados de área o otras empresas. 6 de cada 10. En un mercado donde ya por sí mismo es difícil conseguir un empleo, 6 de cada 10 están, lo llaman en términos más técnicos, rotando. Y de estos 6 que salen del mercado o que son cambiados, 4 se debe a que no tienen las competencias socioemocionales o habilidades blandas necesarias para mantenerse en ese puesto de trabajo. Y 2 es por un tema de decisión de la misma persona, del mismo trabajador, que dice, no, prefiero yo cambiarme de empresa porque no me siento satisfecho y demás cosas. Entonces, lo que nos está planteando este tema es de que a las habilidades duras que hemos desarrollado, las habilidades duras, entiéndase como aquellas capacidades que las hemos obtenido a través de un formativo de capacitación para manejar técnicamente ciertos procesos o producir algo. Un electricista ha hecho todo un curso y demás detalles, o un carpintero ha hecho lo mismo, o un confeccionista, un ingeniero, un médico y demás. Pero estamos hablando del tema de las habilidades complementarias, que son socioemocionales, y que tienen que ver con la capacidad de comunicarme, de adaptarme, de trabajar en equipo, de asociarme, de comunicar asertivamente lo que estoy queriendo decir o lo que estoy pensando. Y en el tema de los emprendimientos, es fundamental. No es cuestión de que yo salga con mis empanadas, pongo siempre las empanadas como ejemplo porque es lo que más me encanta, a la calle a ofrecer mis empanadas callado o sin haber considerado las condiciones del mercado. Entonces, aquí es importante este tema. Y hay una propuesta que estamos lanzando que tiene que ver con que tenemos que desarrollar las habilidades desde el hogar, desde la casa. Educación a lo largo de la vida basado en competencias socioemocionales. Porque yo les puedo decir hoy día, miren, tienen que trabajar en equipo, o si van a contratar recursos humanos, tienen que potenciar la capacidad de estos jóvenes o de estas personas que van a trabajar para que puedan trabajar en equipo y sea agradable los procesos que estamos haciendo. Pero fíjense qué pasa. Desde las casas, muchas veces nosotros no enseñamos a nuestros hijos para este siglo XXI. Les doy un ejemplo.
Les compramos cosas a nuestros hijos, sus útiles escolares, les enseñamos o les ayudamos a que estén preparados por un examen. Y les decimos, no, ese material, ese examen es tuyo, nadie más tiene que mirar, solito tienes que hacer, y si alguien quiere copiar, lo ocultas o haces algo para que no ocurra eso. Y en realidad, el mensaje que estoy lanzando es, tú solito, no compartes. Y por tanto, está limitando de alguna manera aquello que se llama de trabajo en equipo. La escuela misma, y a nosotros nos ha de pasar muchas veces, que cuando nos toca exponer, sufríamos. Era el momento más, tal vez, complicado. Porque resulta que en la escuela no desarrollan estas potencialidades de expresarte, de poder tener seguridad, de poder tener la confianza de decir algo que tal vez lo sabes. ¿Recuerdan ustedes cómo ha sido su primera exposición en la escuela o en el colegio? Muchas han sido realmente, no dolorosas, pero sí considero que han sido, alguien decía, traumáticas. Bueno, no es tan traumática, sino es que nos generan un mal momento. Entonces, cuando estamos hablando de competencias socioemocionales, habilidades blandas, y todos los términos que hoy día existen, inteligencia emocional, todos los temas que seguramente más adelante lo van a ver en otros capítulos, es el tema de ir construyendo estos procesos a través de nuestra cotidianidad y de nuestras relaciones con otras personas. Cuán importante hoy día en el mercado es la capacidad de negociación. Negociar precios, negociar insumos, negociar mercados, negociar varios detalles. Y para eso tengo que sentarme con alguien. De modo que no sea, ¿cuánto cuesta su pantalón? 150. Y te han hecho gustar el producto, pero ya te han dicho el precio. Ya te vas asustado o enojado porque no estás preguntando por el precio. Fundamentalmente, estás preguntando por el pantalón o por la prenda. ¿Cómo evaluarían ustedes sus habilidades vinculadas a competencias socioemocionales? Hablemos de liderazgo, hablemos de trabajo en equipo, hablemos de comunicación y adaptabilidad. ¿Cómo evaluarían ustedes? A ver, ahora sí les escucho. Nelson, ¿cómo evaluarías tú? ¿Cómo te autoevalúas? Creo que me quedé solo. No, ¿cómo está, profe? Yo, Alejandra, ya me estaba asustando. Yo dije, ya no hay nadie aquí. No se preocupe. Dicen, creo que el tema de la pandemia nos ha ayudado y ha sido en realidad una bofetada súper fuerte para el tema del emprendedurismo. Y creo que nos ha enseñado a ser resilientes, a adaptarnos a los cambios. Y particularmente lo que usted decía respecto a la digitalización, a mí ha sido algo que me ha costado desde ya hace tiempo, ¿no? Pero la pandemia ha sido como que el detonante para que pueda fortalecer el tema de mi emprendimiento a través de las redes sociales
Y ahora, dentro de nuestras metas era justamente apuntar al tema del TikTok. Nos ha costado mucho porque era una red nueva, una red más juvenil de pronto, pero ahora creo que ya no es tanto así, ni siquiera creo que ya es juvenil, ya todo el mundo lo ve. Así que bueno, creo que vamos por buen camino en el tema de la adaptabilidad a los cambios. ¿Y cómo te autoevalúas en temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, en esas otras áreas? Creo que estamos bien, tenemos un equipo muy comprometido, muy lindo, trabajamos con muchas mujeres, así que bueno, somos muy empáticas con todo lo que vivimos en general y en relación al cumplimiento de nuestras metas, así que nos entendemos muy bien y creo que estamos asumiendo un rol que seguramente en el camino igual nos vamos a ir dando cuenta si nos equivocamos en algo, ¿no? Porque todas las equivocaciones en realidad son lecciones de aprendizaje. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Gloria, Cristian. Anet, me gustaría escucharte. Bueno, la autoevaluación a nivel personal, bueno, sí, me considero que tengo liderazgo y, bueno, comunicación también. Lo que pasa es que yo no he emprendido. Yo voy a recién iniciar el emprendimiento, ¿no? Entonces, no tengo experiencia en ese campo. ¿Y cuál es tu idea de emprendimiento, Gloria? Me interesa la joyería. Claro que no soy orfebre, pero tengo que informarme más sobre eso, sobre el proceso de la elaboración, y mi interés es en crear joyas, digamos, y poderlas ver de manera que sean innovadoras, ¿no? Gracias, Gloria. Cintia, ¿estás por ahí, Cintia? Ayúdenme a que podamos analizar, porque en realidad, cuando hablamos de estos temas, pareciera que está muy relacionado al tema del emprendimiento, del mercado y demás, pero no, estamos hablando de temas que tienen que ver también con nuestra cotidianidad, que tienen que ver con actividades probablemente no económicas. Incluso tenemos vinculado ahí hoy lo que se llama los emprendimientos sociales, el emprendizaje social que llaman algunos, que es ser partícipe de algún voluntariado, de algunos espacios donde vamos no con un sentido comercial, sino vamos con un sentido social. Muchos de nosotros consideran que estamos involucrados en esos temas relacionados a ayudar a personas de la tercera edad, a ayudar a algunas organizaciones, a algunos grupos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, también cuando hacemos esas actividades, estamos hablando de un tipo de emprendimiento, reitero, que no tiene un fin económico comercial, pero sí tiene un fin social. Entonces, estos temas que estamos hablando de la globalización, del cambio climático, de las migraciones y las problemáticas, la digitalización y el desarrollo de competencias socioemocionales, tienen que ver también con nuestra vida misma. Por eso es que la pregunta está nuevamente lanzada. ¿Cómo ustedes se autoevalúan en estos 4 criterios que acabamos de hablar? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y adaptabilidad. Palabra, por favor. Bueno, como hemos pasado la pandemia,
ha sido pues unos meses críticos, ¿no? Y en esa etapa muchos emprendimientos, más que todo, emprendimientos, pequeñas empresas han cerrado, digamos, ¿no? Ha habido un cierre, pero al mismo tiempo otros han nacido, han buscado nueva oportunidad también, ¿no? Entonces ha sido un cambio no esperado, digamos, ¿no? De todo lo que hemos pasado. Algunos hemos tenido la capacidad de sobrellevar, digamos, la pandemia. En mi caso, por ejemplo, yo justamente estaba ya entrando al mercado y me encontró la pandemia y yo tenía esa tendencia de cerrar mi emprendimiento, ¿no? Entonces yo también tuve la capacidad de poder sobresalir y superar, digamos, incluso buscar nuevas oportunidades, fortalecer el emprendimiento, diversificar los productos. Entonces, bueno, pues una parte. Otra parte, si bien actualmente hay un mensaje que a mí me encanta, es pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, yo pienso que ahora han nacido por ese mensaje y por de crisis climático. Ya no sería cambio climático, sino crisis climático o sino adaptación a crisis climático. En ese sentido, hay muchos emprendimientos de triple impacto. Han nacido emprendimientos verdes con economía circular, sostenibilidad. Entonces, es bien interesante, pero sí hay que trabajar mucho en eso porque nuestra sociedad boliviana todavía no estamos preparados de adquirir productos que tienen una segunda oportunidad. Entonces, yo complementaría eso y además yo me autoevalúo en liderazgo. Nosotros, como decías, Rodrigo, tenemos una visión ambiental, social, económico. Ambiental, nuestro emprendimiento tiene, digamos, de poder aportar en la parte de reducción o mitigación de tema ambiental. Y bueno, la parte lo que es económico complementario va a medida que va creciendo el emprendimiento. Y la parte lo que es social. Nosotros hemos visto la necesidad de poder no trabajar para uno mismo, sino trabajar en comunidad. Hemos visto que no tienen trabajo las mamás solteras, las mujeres por su edad ya no encuentran trabajo. Entonces nosotros trabajamos con esas mujeres, ¿no? Apoyamos a ese tipo de mujeres. Hay mujeres que sufren violencia, tal vez en su vida de confort, donde dependía del varón y de pronto hay un quebrantamiento por violencia, y luego no sabe la mujer cómo, de dónde saca dinero. Entonces nosotros hacíamos también una donación, aunque pequeño, pero sí significativo. Nuestros productos, aunque pequeña cantidad, pero sí hacemos llegar a donde nos necesitan iglesias, cárceles, y siempre estamos. Y yo creo que ese es uno de los secretos para poder, digamos, prosperar. Y siempre trabajamos en equipo, hay bastante comunicación y la verdad que hasta el momento está encaminado bien en ese sentido. Muchas gracias, Silveria, y felicito el trabajo que estás haciendo y los temas que están abordando. ¿Alguien más? ¿Mary? ¿Soraya?
Rosalía, Maritza, Lisette, Maribel, Leo, Josué. Me gustaría escucharlos. Sí. Hola, buenas. Estimado Rodrigo, a ver, con respecto a cómo nos calificamos, bueno, yo, al igual que algunas compañeras de la sala, voy a emprender recién, ¿no? Estoy todavía madurando la idea de emprendimiento que estoy queriendo realizar, pero me estoy focalizando a que este sea más de emprendimiento familiar, ¿no? No pretendo tanto como que disponer de personal, ¿no? Que dependa, ¿no? Creo que no. En la medida de que sí desarrolle bien este emprendimiento, se tenga cada vez más acceso a mercados, posiblemente, ¿no? Ya sería lindo, es lo ideal, ¿no? Pero bueno, hay que empezar, yo pienso, desde lo familiar, ¿no? Me encanta ver personas que están con este tema del cuidado del medio ambiente, la economía circular. Son experiencias que ojalá podamos visitar algún día. No sé si eso allá muy a manera extra eso, ¿no? Pero me interesa que estén trabajando bastante esto. Pero yo más allá de eso, claro, yo como decía, estoy todavía madurando la idea, un poco viendo, preguntando, ¿no? Un poco también viendo algunas... porque en las redes ahorita encuentras de todo, como decías, encuentras información incluso de cómo se tienen que hacer algunas encuestas, algunos sondeos, un poco para conocer el mercado. Yo estoy trabajando eso así de manera autodidacta, ¿no? No es que soy entendido en el tema, no soy entendido, pero sí de algo hay que aprender, ¿no? Entonces, más bien yo quería consultarte, evidentemente, como te digo, el trabajo en equipo pienso que va a haber, no hay liderazgo. Trabajo en equipo sería en este caso con los mismos familiares, ¿no? Con mi pareja, tal vez con mis hermanos, más el entorno familiar, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese ámbito tiene que haber comunicación y obviamente tenemos que adaptarnos no solo a las condiciones climáticas, sino también principalmente a la competencia y al contexto económico y político también actualmente, ¿no? Ahorita como que no es muy conveniente, bueno, aunque sí, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio también que hagas, ¿no? Por la crisis política que estamos atravesando, ¿no? Pero yo quisiera consultarte, porque así como nacen tantos emprendimientos por día, hay también emprendimientos que cierran, ¿no? Más allá de la pandemia. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta para que estos emprendimientos realmente sean sostenibles? Porque yo creo que estamos en este curso no por iniciar y luego cesar el emprendimiento, ¿no? Sino más bien creo que es iniciar, madurar bien el emprendimiento, pero después ya focalizarnos cómo hacer sostenible, qué aspectos debemos tomar en cuenta para que esto realmente sea sostenible, porque la idea es eso, que si en un futuro ojalá podamos tener dependientes y eso es, creo que eso es bueno, ¿no? Que este emprendimiento no solo sea a nivel familiar, sino también en la medida que podamos emplear a gente, pues yo creo que eso es un objetivo grande que estamos también, bueno, es un sueño, ¿no? Pero ¿qué aspectos deberíamos de tomar así como para que nuestro emprendimiento realmente sea sostenible? ¿Cuál es desde tu experiencia, estimado Rodrigo? Eso, de manera general, gracias. Gracias, Cristian. Muy bonita tu participación. Gracias a las personas que han participado. Quiero recuperar 3 elementos que se han planteado. Unos vinculados al tema a la preocupación que tenemos por el tema del medio ambiente, y hoy se habla de economía verde, se habla de economía circular, todos los conceptos que se están trabajando. Fíjense ustedes, hemos hecho nosotros un estudio en zonas periurbanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz respecto al tema de cómo miraban ellos el tema de los emprendimientos verdes o los empleos verdes, que también se llamaban, pero básicamente con el tema de los emprendimientos verdes. Y resulta que la mayoría de las personas no, sí tienen conciencia respecto a lo que sucede con los cambios climáticos y toda esta crisis que estamos viviendo, pero no lo asocian directamente a una actividad económica. Y ahí es un estudio que vamos a lanzar en las próximas semanas, y que lo que plantea es de que más bien la población
hoy, por la situación de crisis y toda la situación económica que estamos viviendo, están desarrollando emprendimientos a partir de las necesidades o de las oportunidades, pero no necesariamente vinculadas a estos temas. Pero lo que sí se puede hacer es pintar de verde los emprendimientos. Fíjense ustedes, han salido varias convocatorias desde la cooperación internacional y ONGs locales, hasta de los municipios, que hablan de emprendimientos verdes. Y pocos se presentan. En una convocatoria que lanzó el municipio de La Paz, se presentaron como 6, 7, digamos, ¿no? Y en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, sí han habido muchas, porque tenía como relación a la temática. Pero cuando hablamos, digamos, de la población en general que está queriendo emprender, más que todo creo que es pintar de verde, es decir, recuperar esa conciencia y esa preocupación que existe sobre la temática, pero convertirlo en verde. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo puedo vender en la esquina hamburguesas. Las más ricas hamburguesas, compro plástico, desecho papel, les doy en bolsita nylon, les doy con ciertos productos, o sea, todo lo que hace a la producción y la venta de una hamburguesa. Muchas veces uno podría decir, pero ese emprendimiento no tiene nada de verde. Y sí podría tener, porque resulta que a partir de esa conciencia yo puedo poner canastillos donde los papeles desechables se puedan retornar, las bolsitas puedo generar de un papel más ecológico, aunque alguien diría, pero es más caro, probablemente es un poco más elevado, pero darle cierta identidad a mi emprendimiento y darle ese color. Y en realidad no es tan alejado de nuestra cotidianidad el tema de los emprendimientos verdes o de este tema de la economía circular. Fíjense ustedes que en un evento presentaron una experiencia sobre el sistema hotelero en Centroamérica, cerca de las playas. Y los hoteles les va muy bien por el tema turístico y demás cosas, pero encima les dan premios. Y la experiencia que contaba el dueño de una cadena hotelera era la siguiente. Él decía, yo ya no necesito dinero como para que me regalen o para que me premien, pero sí quiero contarles cómo he logrado estos premios. Entonces, lo que ellos han hecho es unir a su equipo, sentarse con su equipo y analizar la temática y plantearse un hecho. ¿Cómo podemos nosotros desde el hotel, en la pregunta era, aportar a proteger el medio ambiente? Y entonces hubo como una serie de debates, una serie de conversaciones y resultó lo siguiente. Las personas que limpiaban los ventanales, porque eran ese tipo de habitaciones, ellos decían, podemos reducir el uso del agua. Nosotros ahorita lo que hacemos es echar baldes de agua y luego recién hacer como el limpiado. Pero si utilizamos como chisguetes, o sea, hacemos esta acción, igual voy a poder limpiar el ventanal, pero estoy usando menos agua. Otros dijeron, tenemos todas las luces encendidas de todos los espacios que están libres y que no hay nadie utilizando ese momento. Podríamos utilizar una costumbre o poner focos inteligentes o una costumbre a través del cual podríamos dejar de utilizar luz donde no hay gente. Y otro grupo, y que aplicaron también eso, decían, la gente toma en las bebidas de Coca-Cola, Pepsi y cervezas en las latitas. Y esas las botamos.
y en realidad las podríamos convertir en ceniceros, darle una forma bonita, cortarla adecuadamente y convertirlas en ceniceros. Aplicando esas tres y más otras, pero básicamente estas tres nuevas prácticas en la empresa, lograron cambiar y aportar este tema. Entonces significa que no estamos hablando de cosas diferentes, no estamos hablando de cosas complicadas. Lo que sí hay que tener cuidado es en el tema del reciclado. Por ejemplo, en nuestras ciudades se ha dado este fenómeno de muchas empresas, muchos negocios vinculados al reciclado de botellas y demás productos. Hay que tener cuidado con el tema de la salud y el autocuidado, especialmente de la población. Muchas señoras están acopiando estos desechos y los ponen en sus pequeños cuartos donde convive la familia, donde está la familia, donde están los niños, y al final puede ser totalmente nocivo. Si bien puede incidir positivamente en sus ingresos económicos, pero puede afectar a la larga en la salud de los miembros de la familia. Entonces, ese es un camino que hay que ir pensando, es decir, cómo podemos pintar nuestros emprendimientos o nuestros futuros emprendimientos de estos colores y que le puede dar un valor agregado, porque hay gente que sí apoya, digamos, cuando uno plantea estos temas de que estamos cuidando o estamos aportando al cuidado del medio ambiente. El otro tema tiene que ver con la empatía. El concepto dice ponerse en el zapato del otro o entender lo que dice la otra persona. Sí. Pero hay que tener cuidado. Les pongo un ejemplo. Yo trabajaba en una institución hace años atrás que daba crédito, microcrédito. Y las reglas de juego eran nos prestamos en grupo y vamos a pagar en grupo. Pero la persona que falle no puede entrar menos esa cuota al pago. Entonces, el resto de las compañeras que han sido puntuales tienen que cubrir esa cuota. Y en algunas entidades y algunos proyectos más adelante se ha convertido como un mecanismo de obligar casi a las personas a que devuelvan el dinero completo o la cuota prevista contra incluso su libertad. No salen hasta que no esté completo o hasta que la encuentren, hasta que la busquen. Entré a una reunión en la que faltó una señora, pero era por un tema de salud, un tema muy fuerte, entendible desde todo punto de vista. Pero resulta que la entidad no había previsto eso, igual tenía que entrar la cuota completa. Entonces dicen todas, tenemos que ser solidarios, tenemos que apoyarnos como mujeres, tenemos que entender la situación. Por eso vamos a dar cada uno de nosotros a 10 bolivianos para cubrir esa cuota. Obligatoriamente todos vamos a dar. Y resulta que una de ellas se para y dice, yo no voy a dar. No voy a dar. No estoy de acuerdo. Y todos la miraban así como esa presión social que existe cuando has cometido un error y todos te miran así con ojos de que te quieren matar. Y me dijeron, no, tienes que dar. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos, tenemos que esto, o sea, todas las cosas, somos mujeres, tenemos que apoyarnos. Y le dijo, no voy a dar. Y todos le han agredido, con palabras más fuertes, con palabras más suaves, con acciones, con miradas. El lenguaje no verbal, a veces, ustedes saben bien, que puede lastimar mucho más que un lenguaje verbal.
Entonces, al final, la señora sale de la sala escapando. Y todas, no, que es una barbaridad, que no somos solidarias, que parece que no es mujer, que todos los temas. Y casualmente, pasado una hora, yo salgo de la oficina y voy caminando y me la encuentro a la señora. Y la señora estaba llorando. Y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has enojado con tus compañeras? ¿Por qué no has podido portar? Y me dijo, ¿sabe qué, Rodrigo? No tengo ni un peso. Y tengo que irme hasta las alturas, o sea, una zona, diría ella, por la periférica. Y tengo que subir todo ese cerro y no tengo para pagar. No tengo ni 10 centavos para darle comida a mis hijos. ¿Y sabe qué? A mi hijo lo van a matar. Mi hijo se ha metido con la pandilla que le estaba amenazando y que el otro día, por suerte, logró escapar. Y tengo que escapar con mi familia. Tengo que irme a la noche para que nadie se dé cuenta. Pero no tengo para trasladar mis cosas. No tengo para contratar un camión. No tengo para pagar el cuarto nuevo que voy a ocupar. No tengo y no sé. No encuentro respuesta. No sé cómo hacer. No sé cómo salvar la vida de mi hijo, cómo salvar la vida de mi familia y cómo salir adelante. Y en realidad te das cuenta ahí que a veces en estas capacidades socioemocionales, como seres sociales, hablamos fácilmente de empatía, hablamos de ciertos términos, pero a veces nos olvidamos de escuchar, de oír, de sentarnos a hablar. Y eso hace un líder del emprendimiento. Desarrollar escucha activa que permita salir adelante y que permita resolver las cosas. No importa si el emprendimiento es familiar o tiene otro tipo de socios, pero es necesario escuchar eso. Y en el tema, un poco respondiendo a Cristian, que nos ha hablado de dos temas, ¿sabías, Cristian, que los emprendimientos más exitosos son los familiares? Obviamente basada en esa escucha activa y en esa comunicación asertiva también. Pero hay un libro que escribí hace años atrás y que se vende hoy en España, que es el poder de la familia en los emprendimientos. Y uno de los puntos centrales que muestra es de que cuando la familia comparte estos espacios económicos y todos los miembros se hacen parte tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque genera, de alguna manera, reduce los tiempos en temas de aprendizajes, porque el abuelo, el tío o alguien más también, aunque no sea parte del emprendimiento específicamente, puede darnos una serie de antecedentes y mensajes que ayuden a crecer esto o a fortalecer lo que estamos haciendo. Los hijos también pueden apoyar y todos, o sea, en un clima de apoyo se puede lograr consolidar una actividad económica. Y la influencia de la familia es muy, muy relevante y muy importante en los emprendimientos exitosos, especialmente que están encabezados por mujeres. Y al tema de la calidad, o sea, de cómo hacer sostenible un emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de
de algo que se endurece, o sea, de sostenibilidad. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de que algo se endurece y se hace perdurable en el tiempo. Y que en ese tiempo va aprendiendo, va desarrollando nuevas capacidades para hacerlo más permanente. Hay un problema que tenemos en nuestro país y en varios lugares. Medimos el éxito de un emprendimiento por la cantidad de plata que se gana. Es decir, te ven exitoso cuando tú demuestras o tú muestras de que estás ganando diferente a lo que ganabas el primer día que has empezado con el emprendimiento. Y resulta que no necesariamente el dinero es el que determina el éxito. Puede ser, hablando un poco del vivir bien, que algún tiempo se hablaba mucho en nuestro país, el vivir bien, el suma camaña, creo que es este tema de hacer perdurable en el tiempo y que en ese tiempo vayamos suave, poco a poco, sin empujarnos, sin exagerar, sin exigirnos demasiado. Cuando hablábamos con la dueña de los Huistupicus, que es una cadena que se vende, creo que empezó en los Yungas y trajeron aquí, no es Huistupicus, las empanaditas. Entonces, ellos comenzaron a abrir muchas tiendas. Y en Celia decía, yo cuando he empezado en mi primera tienda, yo a mis caseritos les trataba con cariño, papito, mi reina, todos esos términos tan bonitos que a veces nos gusta escuchar, y resulta que lo que hacía era atraer a la gente y demostrarle que su producto era rico, que su empanada era rica. Y entonces aplicó las técnicas que incluso no las conocía, que son el tema de la amabilidad, el tema de mirar a los ojos al cliente, de comunicarnos asertivamente, de tener seguridad de lo que yo estoy vendiendo. Y entonces ella comenzó a aplicar eso. Hasta que vino un genio, un consultor, y le dijo, tú puedes ganar mucha más plata. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que abrir más tiendas. Y ella contaba que había logrado abrir en La Paz alrededor de 15 agencias. Uno diría, wow, qué exitosa, qué buena. Pero resulta que habían dos detalles. Primero, que la empanada ella no lo sabía hacer muy bien porque había quedado desempleada y en realidad no sabía hacer bien. La que hacía bien era su mamá, pero su mamá se cansó. Y cuando ya comenzó a crecer más, ya su mamá ya no abastecía como para asesorar de cómo se prepara el jugo y demás cosas. Por otro lado, ha tenido que comenzar a facturar. Por otro lado, ha tenido que comenzar a contratar personal. Por otro lado, ha tenido que contratar otros medios como seguridad y demás cosas para sus tiendas. Y ella decía, se me ha complicado tanto que al final ya no vendía. Porque esa característica del mamita, del reycito, de mi reinita, que ella tenía como una relación con sus clientes, ya no lo hacía exactamente sus empleados en las otras tiendas. Y en Celia dijo algo súper interesante. He tenido que retroceder para volverle a dar identidad. Primero, he tenido que aprender de mi mamá realmente sus secretos, porque no lo sabía. Segundo, he tenido que aprender a planificar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Tercero, he tenido que medir mis fuerzas. Saber hasta dónde puedo llegar. Realmente a dónde quiero llegar. Mi visión. ¿Se acuerdan al principio que hablamos de una visión? De eso. Y cuarto, ¿por qué vendo? ¿Por qué quiero vender estas empanadas? Porque es una forma de agradecer a mi madre, decía ella, lo que sabe hacer tan bien y lo hace tan rico. Entonces, muchas veces, cuando comenzamos a mirar que el emprendimiento
es igual a plata, igual a mayor ingreso, a mayor ganancia, es ahí donde dejamos de hacerlo sostenible. Cristian, si vas a empezar un negocio, hazlo en pequeño. Empezar de a poco, aprendiendo todos los procesos, todos los pasos. Y tienes que entender de que tu emprendimiento por lo menos va a demorar 6 meses en lograr el punto de equilibrio que se llama. Uno diría, pero no, yo necesito ganar inmediatamente. Tienes que entender de que hay procesos, de que hay tiempos, y de que eso no lo puedes superar fácilmente si no es con el aprendizaje, con la constitución y con ir avanzando paso a paso. Entonces, hacer sostenible, volviendo al punto inicial, es la capacidad de endurecer, de hacer que algo permanezca y crezca probablemente, pero de manera amigable. Entonces hay esos elementos, no sé si termino de responderte, pero lo que he tratado es de buscar ejemplos sobre la marcha de lo que constituye hoy la necesidad de hablar de los emprendimientos como un camino súper interesante, pero que también, así como nuestra vida, merece planificarla, merece darle pasito a pasito. Probablemente tu emprendimiento no crezca de la noche a la mañana y tú pienses de que no va por ahí la actividad, pero te puedo asegurar que hay otras cosas que estás sí haciendo posible para que sea sostenible. Uno, la permanencia, porque la tasa de mortalidad de los emprendimientos es súper preocupante. De cada 10 emprendimientos que se inician, al cabo de los 3 meses, 7 mueren. Y 3 logran de alguna manera consolidarse. Y aún de esas 3, uno cae un poquito más adelante. Entonces, hay que pensar en los elementos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algo que comentar. Profe, el ejemplo que dio es de las jagüitas, ¿no? Sí, no me acordaba. Gracias, Alejandra. Magíster, una consulta es sobre los ejemplos o explicaciones que habla sobre emprendimiento y empresa. ¿Hay un parámetro para diferenciar entre esos dos? Qué bien que me has preguntado eso, Eric. Sí hay, y tengo ahora un material que voy a compartir. Démonos 2 minutos para hacer un break, tomaremos agüita, si estamos frente a un televisor, una computadora y estamos sentados buen rato, nos pararemos un ratito, 2 minutos les pido para poder hablar justo de lo que acaba de decirnos Eric. Muy buena pregunta. 2 minutos, por favor, a todos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ok, 2 minutos.